y amén. Continuamos con el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 10, versículo 17 hasta el 31. Vamos a leer. Marcos 10, 17. Dice así la palabra del Señor: al salir él para seguir su camino, sería salir Jesús, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Gracias. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Al principio de este capítulo, nosotros leemos que Jesús había venido a Judea y mucha gente se había juntado alrededor de él como siempre, y Jesús, como solía hacerlo, le enseñaba a las personas y a los discípulos. Al principio vemos que los fariseos le plantearon el tema del divorcio y Jesús aprovecha esta pregunta que le hicieron para darle una enseñanza acerca de lo que realmente es el matrimonio, como ya vimos las prédicas anterior, el otro domingo. Luego le trajeron a los niños para que los bendijese y también aprovecha para darle otra enseñanza. Jesús le dice: si no reciben el reino de los cielos como un niño, como el corazón de un niño o con el corazón de un niño, no van a poder entrar al reino de los cielos. Y luego, ya cuando Jesús está saliendo, se está yendo de aquel lugar, viene un joven, con el planteo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Podríamos hacerlo en simple palabra. Y esta es una pregunta común que yo creo que la mayoría de las personas nos habremos hecho o nos hacemos, y que todo el mundo se habrá planteado en algún momento: ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y lo que primero Jesús hace es hacerle ver que no hay bueno, que el único bueno es Dios, y para eso le expone la ley, como leímos. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. Le da los mandamientos. Pero él dice, yo he guardado todo esto desde mi juventud, desde mi niñez he guardado. Y entonces Jesús es como que va más profundo o va al grano y aplica algo muy práctico o muy particular para su vida y su alma. Y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y de esa manera deja bien expuesto el corazón de este joven rico, porque él amaba las riquezas por encima de todas las cosas, por encima de Dios y por encima de su prójimo. Entonces este joven se fue afligido por estas palabras de Jesús, se fue triste porque tenía muchas posesiones, dice la palabra. Eso es algo muy común, cosa común y corriente en todos los tiempos y en todos los lugares. Personas queriendo los beneficios, pero cuando hay que darlo todo, se van. Personas queriendo ser salva, pero no queriendo entregar su vida al Señor. Personas diciendo querer ser salva, querer la salvación, pero cuando se enteran del costo de seguir a Jesús, que es dejarlo todo, entregarlo todo al Señor, se van. No quieren a Cristo. Y eso es lo que pasó. Ante la exposición real de Cristo, ante la exposición de Cristo, ante exponer él su corazón, este joven se fue. Y a partir de esta situación que pasa, este joven se va y queda Jesús con sus discípulos, como solía hacerlo Jesús y como lo hizo anteriormente. Jesús da por lo menos dos enseñanzas a sus discípulos. Y la primera es el peligro de las riquezas. Para contextualizar un poco, en aquel tiempo, hoy también, muchas personas llegan a la conclusión errónea de que la prosperidad, de que las riquezas es señal de que es una buena persona y que Dios está con él, por eso le hace prosperar. Y que si una persona anda mal, anda pasando por cosas difíciles, es una señal de que no es una persona buena o que se está portando mal y que Dios, por lo tanto, le está castigando. Eso por ahí pasa a menudo, creer eso. De hecho, pasaba eso con Job, con los amigos de Job. Elifaz le decía a Job, cuando estaba pasando este momento de aflicción, el malo es el que no prospera, ni duran sus riquezas. Después también le decía, vos te jactás, le decía Job, de tu integridad, pero piensa, a ver, recapacita, a ver si recuerda un solo caso de un inocente que haya sido destruido. Ese era el pensamiento por ahí que había sido infectado también muchas de las personas en aquel tiempo. Y como dije, también pasa a menudo hoy. A muchos que les va bien piensan que es una señal de que todo va bien, de que Dios está a su favor, de que son buenos, de que está todo bien la relación con Dios y por eso Dios le bendice y todo le va bien en lo económico. Se escucha. Y realmente Dios recompensa a los justos y castiga a los malos. Y si no lo hace en esta vida,
lo hará en la vida venidera porque Él es un juez justo. Y andar bien económicamente puede ser una bendición de Dios y recompensa de tu trabajo, pero eso nunca se le puede tomar como una señal de que tu relación con Dios está bien y de que sos un hijo de Dios. Nosotros podemos ver con la ayuda de Mateo y Lucas, los demás evangelios, que esta persona que vino a Jesús era alguien joven, rico y un líder religioso. Además, cumplía los mandamientos desde su niñez. Y muchas personas también piensan, o podemos llegar a pensar, que todas estas cosas son señal de estar bien con el Señor, de tener una relación con el Señor. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, sus discípulos quedaron, ¿what? Así que me imagino que los discípulos podrían estar pensando, si este no entra al cielo, ¿qué nos queda a nosotros? Israel había recibido promesas de que si escuchaban diligentemente la voz del Señor, iban a recibir abundancia de bendiciones materiales y espirituales, según Deuteronomio 28. ¿O acaso no era Dios quien daba las riquezas y el honor, según Crónicas 29? Pero también si seguimos en el Antiguo Testamento, vemos el Salmo 73, que resumiendo un poco dice el salmista, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ellos no tienen congoja por su muerte, no pasan trabajo como los otros mortales, logran los antojos del corazón, ponen su boca contra el cielo. He aquí estos impíos, sin ser turbado del mundo, alcanzan riquezas. Y dice el 73:16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente lo has puesto en deslizadero, en los asolamientos los harás caer. Otra traducción dice de este último versículo, entendí que tú lo has puesto en una situación muy peligrosa. Es muy fácil que ellos caigan y sean destruidos. Entonces, que no quede duda en nosotros de que la prosperidad económica sea una señal de estar en una relación con Cristo o con Dios por medio de Cristo. ¿La prosperidad económica es una bendición del Señor? Sí, lo es para sus hijos. Los que no aman las riquezas de este mundo realmente es una bendición. Pero para los impíos es una situación peligrosa. Es una situación donde es tan fácil de caer con el amor a las riquezas y pronto ser destruidos. Como vemos el caso de este joven rico, que por tener muchas riquezas despreció las palabras del Hijo de Dios, amó más las riquezas, abandonó al Hijo de Dios porque tenía muchas posesiones, dice. Entonces se debe entender que tener riquezas no es malo. De hecho, nosotros no vemos que Dios le haya pedido a Abraham, por ejemplo, que era una persona sumamente rica, que se despoje de sus riquezas. Lo malo es confiar en ellas. Lo malo es amar más a las riquezas
que a Dios y que a nuestro prójimo. Como dijo Jesús en el versículo 24 de nuestro texto de Mateo 10, Jesús le dice a sus discípulos: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Para los que confían en las riquezas es difícil entrar en el reino de los cielos. También Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Se encontró el joven con Jesús, que le dijo: deja todo y seguime. Y el joven menospreció a Jesús para seguir a las riquezas. Entonces, ¿es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? Sí, es imposible lo que está queriendo decir Jesús, porque era imposible querer pasar un camello por el ojo de una aguja, que era la puerta que tenía la muralla de una ciudad. Era una puerta muy pequeña, y dice: con todo, es más fácil que un camello pase por ahí que una persona rica entre en el reino de los cielos. Y los discípulos quedaron sorprendidos, dice, por esta enseñanza. Si este que vino a Jesús, joven, rico, líder religioso, se fue triste, y que nosotros creíamos que tenía el favor de Dios, no pudo entrar en el reino de los cielos, sería: si este rico y líder religioso, ¿qué le queda a los demás, a los pobres que desean ser ricos y que no son líderes religiosos? Y ahí se plantean: ¿quién puede entrar entonces en el reino de los cielos? Era la pregunta que ellos se estaban haciendo. Como dije, el problema no es que seas rico. El problema es confiar en las riquezas. Y el peligro de las riquezas es cuando la riqueza te atrapa, cuando hace que ames más a las riquezas que a Dios. Como dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ven ese detalle? El amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este joven poseía muchas riquezas, pero también las riquezas le poseían a él, y ese amor al dinero no le permitió seguir a Jesús y ser salvo. Y ese es el problema cuando hay algo en tu vida o cuando hay algo en nuestra vida tanto que no lo puedes dejar para seguir a Jesús. En este caso era el joven que amaba el dinero, pero en tu caso, ¿qué puede ser? Sería que amas más eso que no quieres dejar por Jesús. Nosotros también vemos en Mateo un relato paralelo a este, que dice que el joven vino y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien tengo que hacer? ¿Se dan cuenta de la autosuficiencia de este joven rico? ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? El joven, queriendo hacer más bienes para heredar la vida eterna, queriendo sumar más mérito a él mismo, más confianza en él mismo, crecer más en autosuficiencia. Pero Jesús le sale a la yugular y le dice: no hay bueno, solo hay uno.
Dios, el único bueno. Y Jesús no es que no era bueno y no se identificaba con Dios el Padre, pero Jesús quería hacerle ver a este joven que frente a Dios o que midiéndose con Dios no hay ninguno bueno en esta tierra. Puede ser que él se veía o se creía más bueno midiéndose con los demás hombres, pero frente a Dios no hay absolutamente ni uno bueno, como leemos muchas veces Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios realmente de todo su corazón. Esa es la condición de todos nosotros como seres humanos. Así que los discípulos, viendo estas enseñanzas de Jesús, asombrados dijeron entre sí, ¿quién entonces puede ser salvo? Y la respuesta de Jesús es, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es Dios el único y absolutamente el único que puede hacer nacer de nuevo a una persona. Y Él es el único que puede hacer que una persona que ama tanto las riquezas ahora pase a amar a Jesús, o que se despoje de esa riqueza, o que abandone todo y siga a Jesús. Él es el único que puede hacer imposible lo imposible, de quien amaba su pecado, ahora aborrezca su pecado y ame a Cristo. Él es el único que puede hacer esa obra. Dios es el único que puede hacer que una persona lo deje todo, absolutamente todo, y siga a Cristo. Dios es el único que pudo hacer posible que Saulo de Tarso, quien creía en sí mismo, en su propia justicia, y que perseguía y asolaba a la iglesia, deje todo, absolutamente todo, tenga por basura eso, y ahora siga a Cristo e incluso dé su vida por Él. Dios es el único que puede hacer posible lo que para el hombre es imposible. Él es el único que puede hacer que vos los deje todo, deje de amar el mundo y las cosas de este mundo, tomes tu cruz y le siga. Él es el único que hizo posible, si aún ya eres un cristiano, Él es el único que hizo posible esa obra en tu vida. Y aunque te parezca imposible dejar algunas cosas por seguirle a Cristo, y no es que te parezca es imposible para el hombre dejar por su propia cuenta, pero para Dios no es imposible. Él puede hacer posible eso imposible. Como dice, para Él todas las cosas le son posibles. ¿Puedes creer esto? Lo que vos no podés dejar para seguir a Cristo, Dios lo puede hacer posible. Y no tienes que hacer absolutamente nada, absolutamente nada para ser salvo. No debes empezar a portarte bien más para lograr ser salvo. No son tus obras las que van a contribuir para la salvación. No debes ser el mejor. No puedes hacerlo. No puedes lograr ser bueno, porque hay uno solo bueno. Y el único bueno es Cristo, que hizo todo en nuestro lugar. Debe dejarlo todo, absolutamente todo, despojarte a vos mismo, creer en Él y seguirlo. Y esto quiere decir dejar de confiar en vos mismo, dejar de confiar en tu riqueza, dejar de amar este mundo
o vos sabrás qué lo que tienes que dejar. Y rendirte a los pies de Jesús y confiar que Él puede hacer posible eso imposible. Confiar solo en Jesús. Esa es la señal de que estamos en relación con Dios solamente por medio de Jesús. No son las riquezas, no son las prosperidades, no son el andar bien una señal de que tenemos una relación con Dios. Estar bien con Dios es estar confiando absolutamente en Cristo y no en nosotros mismos. Solamente debemos confiar en Él. Su obra es de principio a fin. Dios el Padre es quien nos escogió para salvación sin ver en nosotros algo bueno que hayamos hecho. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para vivir esa vida perfecta que Dios demanda y que nosotros no la pudimos cumplir. Ese Hijo de Dios también murió la muerte que tú mereces morir por haber fallado a Dios. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que obra en nosotros y que hace lo imposible para nosotros. Regenerar el corazón duro, poner un corazón de carne, poner un corazón blando para Dios. De Él es la obra, debemos confiar en Él. De lo contrario, si el Espíritu Santo no obrara en nuestras vidas, seríamos igual o peor que este joven rico que abandona a Jesús por cualquier cosa de este mundo. Entonces confía en Jesús para salvación y dale gloria a Dios por esto, porque lo que era imposible para Dios, Dios lo hizo posible. Él te salvó. Dale gloria a Dios porque Él lo hizo. Y entonces, ahora podemos decir, entonces ya que Dios hizo todo, ¿ya no tengo que hacer nada? Y la verdad que no. Para salvarte no tenés que hacer absolutamente nada. Es más, no podés hacer nada para salvarte. Esa es una obra exclusivamente de Dios. Pero sí hay algo para lo cual Él nos salvó, y es para buenas obras, como dice Efesios 2:10. Y estas buenas obras las hacemos porque Él nos salvó, porque Él nos hizo su Hijo. La hacemos por amor a Él y en gratitud a Él por su salvación. La ley de Dios ahora es una norma de vida de cómo debemos vivir como hijos suyos. Pero ¿saben qué? Todo lo que hagamos para el Señor y para su evangelio, Él promete recompensarte. Y esa es la segunda enseñanza que podemos ver en este texto. La recompensa que Dios promete. Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Y esas palabras le quedaron sonando a Pedro, y le dice Pedro a Jesús, nosotros, yo me imagino ahí Pedro razonando, ¿no? Nosotros dejamos todo y te seguimos. ¿Qué tendremos? Marcos 10:29, Jesús le dijo, de cierto, con firmeza, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o hijo, hija, tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermanas, madre, hijos, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. No sé si sabían de esta promesa, pero realmente es reconfortante. Dios promete darte 100 veces más de lo que vos dejes
por Jesús y su evangelio. A menos que piense que Jesús miente, esta realmente es una promesa alentadora, reconfortante. Y si realmente la creemos al 100%, vamos a querer dejar todo por causa de Cristo y su evangelio, porque Él nos va a recompensar acá y en la vida venidera. Esta promesa es para vos que sos su discípulo y lo dejaste todo por seguir a Él. Es para todos los que han elegido a Cristo por encima de los demás, por encima de sus más queridos familiares o sus más queridas riquezas o lo que fuere. Esa promesa es para los que han dejado algo por causa de Jesús y su evangelio. Es para todos los que hicieron un sacrificio por causa de Cristo y su evangelio. Los que por amor a Jesús y el mensaje de evangelio lo dejaron todo, a esto Jesús le promete 100 veces más. Entonces, a uno que dejó una casa, ¿Dios le va a dar 100 casas? No sé, no creo, ¿no? No le hace falta a uno 100 casas, pero puede darle la capacidad de disfrutar de una casa 100 veces más que antes, o 100 veces más que un impío. A pesar de las persecuciones que como cristianos tengamos que pasar o soportar, los cristianos estamos en una condición de disfrutar nuestras posesiones materiales, sean casas, sean campos, sean vehículos, sean lo que sea, mucho mejor que los impíos. El impío puede tener riquezas, pero no tiene paz. Como dice Isaías 48, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Pueden tener riquezas, pueden tener 100 casas, pero no pueden disfrutarla. Pero Dios promete guardar en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la promesa del Señor para los que confían en Él, guardarlos en completa paz. ¿Y ha sido necesario dejar familiares queridos por causa de Cristo y el Evangelio? ¿O estás pasando por ese momento que tal vez tenga que dejar a algunos familiares? Porque suele suceder cuando venimos a Cristo que los familiares muchas veces son los primeros que se levantan. Vas a tener ahora una nueva familia. Ahora vas a tener verdaderos hermanos, verdaderos parientes que pertenecen a la familia de la fe, a la familia del Padre Celestial. Vas a tener hermanos que van a estar para siempre, por la eternidad, contigo. Dios promete darte muchos hermanos. Si dejas todo por Cristo y su Evangelio, vas a recibir la vida eterna. Si crees en Cristo, ya tienes la vida eterna, pero va a llegar ese momento en que va a venir esa vida eterna mucho más abundante. Una vida eterna con Cristo, y no solamente una vida eterna en tiempo, sino eterna en dimensión, en grandeza, en profundidad con Cristo, en abundancia, eternamente grande y eternamente en el tiempo con Cristo. Y hay unas últimas palabras que Jesús da para los discípulos, que ellos, o algunos querían ser los primeros, los más eminentes en el reino de los cielos. Mateo 19:30, nuestro último versículo, dice, Jesús le dijo, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y estos primeros son los que en o que son admirados, personas que son admiradas por sus riquezas
o por su elocuencia, o por su educación, posiciones, talento, etcétera, son admirados por las personas, pero nosotros vemos que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y habrá sorpresa en el cielo. Muchos que acá los vemos como primeros, como eminentes, como grandes, en el cielo serán los postreros, los últimos, y los que acá vemos tal vez como los más bajos o los que no aparecen, lo más pequeño, en el cielo van a ser los primeros. Pensemos en la viuda pobre que contribuyó apenas con 2 monedas. Jesús dio y dijo, ella dio más que todos ustedes. ¿Por qué? Todos los demás dieron lo que les sobraba. Pero ella dio de su pobre corazón todo lo que tenía, todo su sustento. Se dio absolutamente todo. Hermanos, no le demos a Jesús lo que nos sobra. Dios pide absolutamente todo, todo de nosotros, una entrega total. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de darle tu vida, cada área de nuestra vida, sea economía, sea trabajo, educación, familia, estudio, lo que fuere. Deja todo lo que tienes en manos de Él, confía a Él todo tu vida, confía solamente en Él y tendrás recompensa en esta vida y en la vida venidera. Vamos a orar. Señor, gracias por hacernos ver que no somos buenos, solo tú eres bueno, Señor, que nada podemos hacer para ser salvo, sino solamente despojándonos de nosotros mismos y confiando en tu Hijo Jesús, que solamente tú puedes hacer posible lo imposible. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos cambiar nuestro corazón, pero tú has cambiado, Señor, mi vida. Tú hiciste posible eso que yo no podía. Por eso te alabo y te glorifico, Señor. Dios, también te damos gracias por prepararnos un lugar, por prometernos, Señor, recompensarnos por todo lo que hagamos para tu Hijo Jesús y para tu glorioso Evangelio. Ayúdanos a confiar en esta promesa, a recordarla, que sea, Señor, también de motivación para dejarlo todo, confiando en que tú prometiste, Dios, recompensarnos si lo dejamos todo, Señor. Ayúdanos a darnos completamente a ti, confiar completamente en tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.